continuar en esta tarde con el tema de ondas sonoras. Como vimos en clases anteriores, las ondas sonoras también son ondas mecánicas porque requieren de un medio físico para propagarse. Este medio puede ser líquido, sólido o gaseoso. Entonces, cuando se perturba el medio físico con una fuente sonora, por ejemplo, una campana que repica, sería la fuente que emite el sonido emisor. Por supuesto, el medio ambiente está compuesto por aire. Las partículas de aire adquieren un movimiento oscilatorio que transmiten su energía a las siguiente partícula. El aire va cambiando de presión porque durante el movimiento hay compresión y expansión. Eso origina el movimiento de partículas. De tal manera que esto se va propagando con una cierta velocidad, por ejemplo, hasta llegar al tímpano del oído humano y percibimos ese sonido. Recepcionamos el receptor, emisor y receptor. El medio es el aire. De hecho, las ondas sonoras también pueden propagarse en el agua, ¿no? Con mayor velocidad. Se propagan en el agua. Y por supuesto también en los sólidos. En los sólidos. Por eso cuando alguien toca una puerta, por ejemplo, ese sonido se propaga a través de la madera, pasa la madera, si es puerta de madera o metálica, y llega hasta el oído humano. Entonces las ondas sonoras son también ondas mecánicas o elásticas. Requieren de un medio físico para propagarse. No se propagan en el vacío. En el vacío las ondas no se propagan. Pero son también, por su característica, son ondas longitudinales, son ondas longitudinales. Bien. Aquí he copiado más o menos lo que sucede con el tema de la audición, ¿no? El oído es uno de nuestros 5 sentidos que tenemos las personas, ¿no? Aparte del sentido de la vista, el olfato, el tacto, etc. El oído es un sentido muy importante porque nos permite percibir la frecuencia de sonidos. Nos permite percibir la frecuencia de sonidos. El oído, bueno, anatómicamente está compuesto de algunas partes que se llaman el oído externo, medio e interno. Cuando se emite un sonido, entonces ese movimiento oscilatorio de las partículas de aire llegan, por supuesto, hasta el pabellón de la oreja, el pabellón de la oreja. Ingresan por este conducto, esto se llama el oído externo, porque está en contacto con el exterior, hasta llegar al tímpano. El tímpano golpea, aquí hay una especie de estribo y martillo, como tocar un tambor, ¿no? Como tocar un tambor. Y de esa manera, a través del oído medio, percibimos nosotros el sonido. Las otras partes no es necesario mencionar, trompa de Eustaquio, caracol, etc. Pero sí, esto es lo más importante, que el oído percibimos en el tímpano del oído. Dependiendo de la frecuencia con que viaja el sonido, entonces la persona puede percibir o no un sonido. Ahora, evidentemente, hay frecuencias más altas que pueden romper el tímpano. Cuando una persona se vuelve sorda, por supuesto, cuando se rompe ese tímpano, en el caso del tímpano del oído, ¿no? Por supuesto, también aquí hay una grasita y pelusas que preservan el ingreso de bichos y otras cuestiones al oído interno y medio. Entonces, esta es una forma en la cual nosotros, o sea, los humanos, percibimos los sonidos. Evidentemente hay personas que lamentablemente no tienen en buen funcionamiento el tema del oído. Les llamamos personas sordas. Y ahora más que antes también ellos han desarrollado otro tipo de capacidades.
otro tipo de capacidades, de tal manera que el lenguaje con que ellos se comunican es a través de señas. Lo vemos ahora más que antes, todos los días, en casi todos los informativos, hay una persona, hombre o mujer, que está transmitiendo el sonido, las ondas sonoras que forman las palabras, a través de gestos con las manos o la vista para que estos puedan comunicarse. Muy bien. Como decía, por supuesto, el sonido se propaga a través de medios físicos. Entonces, hay ciertas frecuencias con las cuales el oído humano puede captar estos sonidos. Esa frecuencia, límite, máximo y mínimo, la frecuencia límite, máximo y mínimo con que el oído puede escuchar, está como mínimo 20 vibraciones por segundo, 20 ciclos por segundo, o el máximo es de 20.000. Por supuesto, hay frecuencias mayores a 20.000 ciclos por segundo, o 20.000 Hz, 40.000, 50.000, 100.000, 160.000, etc. Todos los sonidos cuya frecuencia es mayor a 20.000 ciclos por segundo se llaman ultrasonidos. Ultrasonidos. Y los sonidos cuya frecuencia es menor a 20 ciclos por segundo o 20 Hz se llaman infrasonidos. En la gráfica hemos puesto, por ejemplo, algunos ejemplos. Por supuesto, aparte de las personas, de nuestro límite de audición, también hay unos animalitos como los perros y los gatos, que evidentemente son muy sensibles a muchos oídos. Ustedes recordarán en las noches de Navidad y Año Nuevo, cuando había la frecuencia de lanzar petardos, que son sonidos fuertes, intensos, muchos perritos salen aullando de su casa por el dolor que tienen en sus oídos. También es interesante ver que otros animales, como los elefantes, por ejemplo, pueden escuchar, esto de los elefantes es espectacular. Los elefantes pueden escuchar desde frecuencias de 0 ciclos por segundo hasta más de 160.000 ciclos por segundo. En cambio, los gatos y los perros no, más o menos unos 40.000. También es interesante otros animalitos que tenemos en el medio, como son los murciélagos. Los murciélagos emiten unos ultrasonidos a través de los cuales ellos pueden dirigirse en la noche. Por ejemplo, la tecnología permite ahora emitir sonidos, ultrasonidos. Por ejemplo, en las movilidades actuales, uno engancha cetro para retroceder su movilidad y puede hacerlo inclusive sin mirar atrás. Porque cuando está más o menos a 1 metro de distancia, ¿no?, ese ultrasonido emitido activa una alarma y suena, ¿no?, un sonido, tic, 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 le está dando una señal al conductor de que hay un objeto con el cual puede chocar. Sin embargo, uno sigue retrocediendo. Cuando ya está a medio metro, entonces el sonido ya no es alterno, ya no es ti, 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 es continuo. Ti. Entonces el conductor sabe que ya no puede ir marcha atrás y pues para adelante. Entonces, más o menos, ese es el sistema de que han sido provistos los murciélagos de una manera creacionista espectacular. Ellos pueden desarrollar grandes velocidades porque emiten sonidos de tal manera que no se chocan y vuelan en la oscuridad. Eso inclusive les permite su supervivencia, porque como ellos, o sea, no es que vean, lo que pasa es que están percibiendo la presencia de objetos por estos sonidos que emiten. Y así cazan insectos y otras cosas para su subsistencia. Pero en resumen, lo que más o menos más nos interesa es el límite de audición que tenemos las personas. 20 ciclos por segundo como mínimo y 20.000 ciclos por segundo como más. Han habido, por ejemplo, situaciones a veces un poco interesantes, que en los campos deportivos algunos hinchas que tenían la costumbre, ahora menos porque está prohibido, de llevar petardos. Tiraban un petardo cerca del arco o cerca de un jugador
le hizo perder estabilidad al jugador, caen al suelo agarrándose los oídos por el dolor intenso de la frecuencia que es insoportable. En algunos casos hasta se vuelven sordos. Yo tengo un colega, compañero de curso de la universidad. Este compañero de curso se fue a trabajar como ingeniero al ingenio azucarero Guavirá, ¿no? Al ingenio azucarero Guavirá. Exactamente no sé el sector donde trabajaba, pero había muchas máquinas donde había mucho sonido. De tal manera que ese sonido, según él, su historia clínica, le volvió sordo, le volvió sordo. Sonido muy intenso, le volvió sordo, y no sé si la picardía que tuvo, se jubiló a los 45 años, aduciendo que esa sordera había adquirido en una fuente de trabajo y, por supuesto, las leyes laborales que seguramente lo tipifican como un accidente laboral o cosa por el estilo. También ustedes cuando van a los aeropuertos, ustedes pueden ver que el personal de tierra que está dirigiendo al avión para que llegue hasta la manga, se pone unos auriculares que les protege el oído para no evitar problemas de audición. Entonces, en resumen, nosotros como humanos percibimos las ondas sonoras a través de nuestro oído. La frecuencia mínima que percibimos es de 20 ciclos por segundo y la máxima que percibimos es de 20.000 ciclos por segundo. Bien, comentemos un poco acerca de la velocidad de propagación de las ondas sonoras. Vimos una ecuación parecida cuando notamos las ondas de una cuerda, por ejemplo, ondas transversales. Vimos una expresión muy parecida que no la vamos a deducir, pero sí, es muy parecida, ¿no? Esta sería la ecuación de velocidad de propagación de las ondas sonoras que se propagan por el aire. Si se acuerdan un poco, en la velocidad de la onda, en lugar de B era F o T, la fuerza o la tensión en la cuerda. Y en lugar de ρ era mu, que era la densidad lineal de masa en la cuerda. En cambio, en las ondas sonoras que se propagan por el aire, esta expresión es parecida. B es la velocidad de propagación, que es igual a la raíz cuadrada de B sobre ρ, ¿no? Entonces, B es el módulo volumétrico de compresibilidad, B la vía, y ρ es la densidad del medio, ¿no? Es la densidad del medio. Si fueran los sólidos, la velocidad de propagación es una expresión parecida, donde Y mayúscula es el módulo de Young, Y mayúscula, y ρ la densidad del medio. Entonces, esas son las expresiones para encontrar la velocidad de propagación del sonido. En este caso, en el aire, la primera fórmula; en los sólidos, la segunda, ¿no? El módulo de compresibilidad o módulo de elasticidad volumétrico B es una relación de la variación de presión. Por cuando en el aire el sonido se propaga, entonces durante el movimiento oscilatorio hay momentos en los cuales el aire se comprime o se expande y eso es una pequeña variación de presión. Y por supuesto, si se comprime y se expande, también hay variación de volumen. Entonces, esa B, que es el módulo de elasticidad, es la relación de la variación de presión con respecto a la variación del volumen. B mayúscula es el volumen que está, digamos, en movimiento. Delta P es la variación de presión que acontece, y delta V la variación de volumen, la compresión o la expansión del aire en esa situación. Y en el módulo de Young es una relación parecida, es el esfuerzo longitudinal, la fuerza que está actuando sobre un área por la deformación longitudinal. Hay una deformación, evidentemente no se percibe. Cuando uno, por ejemplo, golpea en un extremo de una varilla, el área, no se percibe, pero sí existe, y eso se llama módulo de Young. La fuerza que se aplica por la longitud, el área de sección y la variación de longitud que se deforma el módulo de Young. Bien, básicamente nosotros en algún problema que haya daremos directamente el módulo de elasticidad o el módulo de Young en el caso de que hayan problemas de esta clase. Otro tema interesante en las ondas sonoras es la velocidad de propagación.
la velocidad de propagación. Aquí he copiado una tabla donde vemos cómo el sonido se propaga en un medio gaseoso, en un medio líquido y en un medio sólido. En el aire, ¿no? En el aire, en el medio gaseoso aire, la velocidad del sonido es de 340 metros por segundo. Otros dicen 330, 360, bueno, depende, como aquí está, de la temperatura. Depende de la temperatura, la velocidad del sonido, pero es un dato. En el hidrógeno, a 0 grados centígrados, fíjense que así es el 4 veces más, 1286 metros por segundo. En el oxígeno, a 0 grados centígrados, 317, casi como en el aire, y en el helio, 972. Estos datos ya están tabulados. Si ustedes quieren saber la velocidad de algún gas, uno busca en internet y encuentra la velocidad. Pero básicamente es 340 metros por segundo. Esto, por ejemplo, ustedes pueden inclusive percibir las diferencias que se perciben entre la propagación del sonido y la propagación de la corriente eléctrica. Por eso, cuando ustedes escuchan un informativo, por ejemplo, y el presentador o la presentadora dice, bueno, tenemos una información en vivo. No, está fulanito en este momento, está en el bloqueo de Yapacaní, y por favor nos va a dar un informe. Entonces pasan unos cuantos segundos, 3, 4 segundos, y el fulanito parece que no escuchó. Claro que no escuchó porque está llegando la onda sonora a través del medio correspondiente, y cuando le llega al tímpano y percibe, empieza a hablar. Bueno, aquí en Yapacaní le contamos que todo está desbloqueado, que Bolivia tendrá un clima de paz y todos seremos felices. Entonces, cuando acaba de hablar el fulanito, la presentadora o el presentador también permanece callado porque no tarda un tiempo. Entonces, eso se debe al medio en el cual se está propagando el sonido. En los líquidos es mucho más. Podrían hacer la prueba, si mejora el tiempo, entran a una piscina y gritan. La velocidad más o menos a la temperatura de 25 grados centígrados es de 1493 metros por segundo. Claro, depende de la temperatura, metros más, metros menos, digamos 1500 o 1400. En el agua de mar es un poco más, porque evidentemente el agua de mar es mucho más densa. Recuerden, el mar tiene agua salada y la sal pues tiene una mayor densidad que el agua. Por eso cuando ustedes a un vaso de agua echan sal, la sal no se queda flotando, se va al fondo por su densidad. Entonces, como está contaminada, por decirlo así, el agua de mar, entonces, cuando es más denso, el sonido es mucho más veloz, 1533. Noten los sólidos. En los sólidos, vemos aquí en los sólidos, por ejemplo, en el aluminio, 5100 metros por segundo. En el cobre, 3560 metros por segundo. En el hierro, 5130 metros por segundo. Y en el plomo, 1322. Por ejemplo, en en el siglo pasado, el medio de transporte más frecuente era el tren. El tren. Entonces, mucha gente iba a esperar a la estación del ferrocarril a qué hora llegaban los parientes. ¿Y qué hacían los niños ahí en el tren? ¿Qué hacían? Los niños lo que hacían era ir a apoyar su oído a la riel metálica. Apoyaban su oído a la riel metálica. ¿Por qué? Porque ellos, como el sonido que hacen las ruedas del tren, porque es sólido sobre sólido, la rueda metálica sobre la riel metálica está sonando el ruido del tren, ¿no? Del golpe. Entonces, viaja por la riel casi a esa velocidad de 5000 metros por segundo. De la manera que los muchachos que apegaban su oído a la riel, ¿no? Decían, ya el tren está llegando. Y mucha gente, claro, no sabía cómo hacían los niños. Lo que pasa es que es cuestión de la velocidad de propagación del sonido. Y pues al poco tiempo
ya se escuchaba el sonido del tren, porque ya llegaba la propagación por el aire a 340 metros por segundo. Esas son entonces las velocidades. Bien. Hay un tema importante hablando de sonido que se llama efecto Doppler y es lo que vamos a comentar en este momento. El efecto Doppler es el aumento o disminución de la frecuencia de una onda sonora cuando la fuente que la produce y la persona que la capta se alejan la una de la otra o se aproximan la una a la otra. O sea, es una alteración en la frecuencia que se percibe, efecto Doppler. El efecto Doppler, entonces, es eso. Vamos a volver aquí, un ratito. Eso es. Ahí. Ya. El efecto Doppler. Aquí tenemos, por ejemplo, una fuente sonora. Y ahora también estamos escuchando bastante de ello en la ciudad. Una ambulancia, un carro patrullero de la policía, emiten un sonido, ¿no? Sería la fuente de emisión de las ondas sonoras. Ahora es posible que una persona está atrás, ¿no? La sirena se oye con menor frecuencia de sonido cuando está atrás. Y cuando está adelante, la sirena se oye con una mayor frecuencia de sonido, ¿no? Mayor frecuencia. A mayor frecuencia, como están viendo, es menor longitud de onda. Aquí tenemos la longitud de onda normal. Si estaría quieta la sirena aquí, está parada la sirena, o quieta, parada, en reposo. Y también la persona. Entonces escuchamos el sonido a esa velocidad de 340 metros por segundo con la frecuencia que tenga. La frecuencia que tenga. Evidentemente, el que sea un sonido agudo o grave depende de la frecuencia, y eso se puede generar. Bueno, ahora, cuando está en movimiento, ¿no? Las ondas sonoras se propagan a través de círculos esféricos concéntricos, ¿no? Digo otra vez, si estaría quieta la movilidad, entonces todos serían concéntricos, todos los círculos. Pero como está en movimiento, entonces la longitud de onda, el espacio entre esta línea y esta línea, entre cada arco, es la longitud de onda. El espacio entre cada es la longitud de onda. Cuando se está alejando, entonces esta se va agrandando, porque esta longitud de onda. En cambio, cuando emitió, imagínense la primera onda, y está acercándose, emite la segunda, y sigue acercándose, la longitud de onda se está acortando. Y eso hace que el observador perciba de una manera diferente, lo propio en los aviones, en los silbatos o en las competencias de automóviles. Normalmente algunos locutores de radio transmiten, ellos están quietos, transmiten la competencia automovilística. Ellos, por supuesto, divisan a la movilidad porque se ubican en un lugar que puedan ver, qué sé yo, un par de kilómetros o cientos de metros. Entonces, el locutor dice, en este momento el coche, y claro, cuando están conectados, posiblemente el coche, qué sé yo, de fulano de tal se está aproximando. Y pasa por nuestro punto de transmisión. Entonces, ustedes en la radio se escuchan, ¿no? Lo mismo que en el tren, en lo que sea. A eso se llama efecto Doppler. ¿Cómo lo percibe el observador cuando se acerca o cuando se aleja? Entonces vamos a ver con un poquito más de detalle este efecto Doppler en los siguientes casos. Bien, el primer caso que veremos es del efecto Doppler, fuente sonora en reposo, observador en movimiento. Fuente sonora en reposo. Este punto negro representa la fuente sonora que está en reposo.
Por ejemplo, imagínense, hay una fiesta por ahí en una casa. Entonces, en la casa, los fiesteros han puesto su parlante a todo volumen, a todo volumen. Pero el parlante no está en movimiento, estará en cierto lugar de la fiesta o del ambiente y está quieto, pero está emitiendo sonidos. Está emitiendo sonidos. Bien. Aquí está la fuente sonora, quieta, quieta. Entonces, como dije, cuando está quieto, entonces emite una onda sonora que es una onda esférica que se propaga en el espacio. Luego está viajando. La distancia como lambda es la longitud de onda. La segunda onda. Luego la tercera, luego la cuarta. Bueno, ya es la primera, la segunda, tercera y cuarta. Entonces, estamos viendo el caso de la fuente sonora en reposo. Velocidad de la fuente, 0. Una persona se aproxima con cierta velocidad, con cierta velocidad. Entonces, hay un incremento de la frecuencia que está percibiendo, porque como se está moviendo, ¿no? Entonces aquí una B' es la velocidad del sonido más la velocidad con que se está moviendo. La frecuencia aumenta, percibe una frecuencia diferente. Hemos llamado F'. La frecuencia F' que percibe el observador es de una manera cuando se acerca y de otra manera cuando se aleja. Cuando se acerca hay un incremento de la relación de la velocidad con que se mueve con respecto a la velocidad del sonido. Está ganando más longitud de onda, más frente de onda está percibiendo. De tal manera que hay un incremento. La frecuencia percibida será igual a la frecuencia natural, incrementando la velocidad del sonido más la velocidad con que se mueve. Por supuesto, no es lo mismo que una persona que viene caminando. Una persona, imagínense, que viene caminando de izquierda a derecha, entonces poco a poco va escuchando el sonido, aumenta más fuerte, fuerte, cuando está en la frente sonora. Se aleja, se va alejando, escucha menos, hasta que no percibe nada más. Entonces, cuando se está alejando, hay una disminución de la frecuencia y escucha el sonido en menor magnitud. Entonces, estas son las fórmulas donde F' es la frecuencia percibida, F es la frecuencia natural, lo veremos en los problemas, B, sin subíndice, la velocidad del sonido, como vimos, en el aire 340 metros por segundo, y B sub R es la velocidad con que se está moviendo el observador. En el caso de que se acerca, percibe mayor frecuencia, más fuerte. Y en el caso de que se aleja, percibe menor frecuencia hasta que finalmente deja de percibir. El otro caso es cuando la fuente sonora está en movimiento, la fuente sonora está en movimiento y el observador está en reposo. La fuente sonora está en movimiento y el observador está en reposo. Aquí vemos una persona, una niña, que está quieta. Entonces ve venir, por ejemplo, un caso patrullero. Ahí está su sirena. Entonces la fuente sonora está en movimiento. Está en movimiento. Como pueden apreciar, el sonido que está emitiendo la fuente sonora, que son círculos esféricos, concéntricos, como está en movimiento, entonces la chica percibe un acortamiento de la longitud de onda. Se acerca a la longitud de onda y percibe una frecuencia diferente a la frecuencia natural, ¿no? Se incrementa. Hay un incremento de la frecuencia, de tal manera que la frecuencia percibida F' será igual a la frecuencia natural, por la velocidad del sonido, dividido entre la velocidad del sonido menos la velocidad con que se mueve la fuente sonora. Menos la fuente sonora. Entonces escucha una mayor frecuencia. En cambio, cuando se aleja, digamos, pasó la movilidad por la posición de reposo de la niña, entonces las longitudes de onda se van agrandando. La longitud de onda se agranda y percibe una frecuencia, por supuesto, menor. Se incrementa y percibe una frecuencia menor.
B es la velocidad del sonido en el aire, en este caso, si estamos afuera en la calle. B sub F es la velocidad de la fuente sonora. No es lo mismo que pase un caso lentamente que una sirena, una patrulla o un avión. Lo mismo en el caso del avión. Escuchamos un sonido avión y cuando pasa por frente a nosotros, más fuerte, luego se pierde. Entonces, esto es. En general, esto que hemos explicado se puede resumir en una sola fórmula que sería esta. ¿Qué sería esta? En esta fórmula, F' es la frecuencia percibida, la intensidad del sonido que escuchamos, ¿no? La intensidad del sonido. Por supuesto que puede ser variable según la situación. F es la frecuencia natural. Las frecuencias, bueno, dependen de varios factores, pueden ser de 1000 ciclos por segundo, o 1500 o 500, depende de la densidad del medio, etc., ¿no? Como ya vimos. B es la velocidad del sonido, 340 metros por segundo, más o menos. B sub R es la velocidad del observador, que está en movimiento. Y B sub F es la velocidad de la fuente sonora. Entonces, nosotros cuando apliquemos, esto no es necesario que sean todas las fórmulas, solamente esta. Como ven, en el numerador, la velocidad del sonido y la velocidad del observador. En el denominador, la velocidad del sonido y la velocidad de la fuente sonora. En el primer numerador, veamos el numerador. Cuando el observador se acerca, el signo es positivo. Si se aleja, es negativo. Ahora, si el observador no se mueve, entonces este término se hace cero. En el denominador, B es la velocidad del sonido y B sub F es la velocidad de la fuente. Si se acerca, es negativo, aumenta la frecuencia. Si se aleja, es positivo, disminuye la frecuencia. Ahora, imagínense, por ejemplo, una clase presencial, o quizás en esta misma clase virtual, ¿no? Esta misma clase virtual. Por ejemplo, yo, como, bueno, al emitir sonido con mi boca, ¿no? No estoy en movimiento. Estoy sentado en una silla con mi equipo aquí sobre un escritorio, ¿no? Estoy sentado en una silla con mi equipo en un escritorio. No estoy en movimiento. Entonces, la velocidad de la fuente sonora sería cero. Cero. Me imagino que ustedes también están en reposo en su casa, sentados en una silla, no sé. Cero. Si la velocidad del observador es cero, la velocidad de la fuente sonora es cero, entonces B entre B es 1, y la frecuencia percibida es igual a la frecuencia natural. A la frecuencia natural. En una clase presencial casi pasa lo mismo. El docente que está parado de frente normalmente está en reposo hablando. Y los estudiantes están sentados en reposo también escuchando. Entonces, en esos casos, la velocidad del observador y de la fuente sonora son cero y la frecuencia percibida es igual a la frecuencia natural. Pero en cambio, lo que varía la frecuencia percibida es cuando se mueve uno de los dos, sea la fuente sonora, como esta patrulla, o sea el observador, como la otra persona que está en una bicicleta. Entonces, esto es lo que estamos viendo en el tema inicial de las ondas sonoras. De las ondas sonoras. Hemos visto, haciendo un breve repaso, hemos visto que las ondas sonoras son ondas mecánicas o elásticas. Se llaman ondas mecánicas o elásticas porque necesitan un medio para propagarse. Las ondas mecánicas o elásticas necesitan de un medio para propagarse. En este caso, el medio es el aire. Luego, hemos visto que las personas percibimos
el sonido, la frecuencia del sonido a través del el sentido del oído que tenemos, donde las partículas en movimiento vienen a golpear el tímpano y escuchamos y percibimos los sonidos. Hay también diferentes frecuencias que son audibles y no son audibles. Entonces, el, el rango de frecuencias está entre 20 ciclos por segundo y 20.000 ciclos por segundo. Frecuencias más altas estas se llaman ultrasonidos y más bajas que 20 se llaman infrasonidos. Parece que Joel quiere comentar algo. Buenas tardes, Joel, te ingeniero. escucho. Disculpe, ¿esas fórmulas sirven también para cuando las ondas viajan en el agua? Claro, en ese caso, la letra B, que era del aire, se pone la del agua, que serían, en el caso del aire, 340 metros por segundo, en el caso del agua serían 1400 metros por segundo. Después vamos a ver algunos problemas y ahí vamos a practicar todo ello. Bien, Joel. Cualquier pregunta, por favor, pueden interrumpir y vamos a intentar responder. Como estamos viendo aquí, y preguntaba, la velocidad del sonido en el aire es 340 metros por segundo. En cambio, si estamos en el agua, sería de 1493 metros por segundo. Ahora, evidentemente, es buena la pregunta porque imagínense, en el agua, por ejemplo, están los famosos submarinos. Los submarinos que también están emitiendo señales, etcétera, entonces también se aplica. Hemos visto que la velocidad de propagación tiene que ver con el módulo de elasticidad B y la densidad del medio, si son gaseosos. Y si son sólidos, el módulo de ion y la densidad del medio. Luego del efecto Doppler que hemos comentado, depende si se mueve el observador, como en este caso, se mueve el observador, pero no la fuente sonora. O en otro caso, que se mueve la fuente sonora, pero no el observador. Y esta última fórmula es la fórmula general. ¿Alguna otra pregunta que tengan los jóvenes? ¿Preguntas? Y si se mueve el auto con la persona al mismo tiempo, ¿no se pierde la frecuencia? Se altera la frecuencia. En la fórmula, entonces, como si es que vemos, está la velocidad del sonido. Porque es esa situación. Imagínense que son dos, como pasa en la vida real, dos movilidades están en el sentido contrario. Se mueven los dos. Porque el chofer de una movilidad está escuchando el sonido de la otra movilidad. Especialmente si es moto. Esas motos con capelilla se cruzan. En ese caso se pone que la fuente sonora se mueve y también se mueve el observador. Eso vamos a ver algunos problemitas. Yo había preparado unos problemas, pero lo voy a dejar para el próximo viernes para hacerlo con un poco más de pausa y no tan deprisa. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ingeniero, en la fórmula aparecen los signos más y menos. ¿En qué momento se utilizaría más y menos? Más en el numerador. Más es cuando se acerca el observador y menos cuando se aleja. En el denominador, menos es cuando se acerca a la fuente sonora y más es cuando se aleja. Yo había preparado algunos problemitas, pero prefiero verlo mejor el día viene con más calmita, ¿no? Cuando se acerca, aquí en el numerador es más, el observador, y cuando se aleja es menos. En cambio, la fuente, si se acerca en el denominador es menos. Y la fuente, si se aleja en el denominador es más, disminuye. B, esta B sin subíndice es la velocidad del sonido, B sub R la velocidad del observador y B sub F la velocidad de la fuente. Como alguien preguntó hace un momento, ¿los dos pueden moverse? Pueden moverse los dos. Pueden moverse, si uno no se mueve, se pone cero y queda el resto. Bien, esto vamos a verlo en la próxima clase, preparé unos problemitas, pero prefiero verlo en la próxima clase para hacerlo con más pausa. Les voy a pasar también esta ayuda visual enseguida para que lo puedan repasar. Bien, entonces, ¿hay alguna pregunta más?
Hasta aquí, hasta todas horas, perdón, no se me ocurre. Hasta una mecánica y sonora que están viendo. Excelente, ustedes son muchachos excelentes. Lamentablemente nos hemos dejado, ¿qué digo?, influenciar por algunos dirigentes malos que tiran para atrás, pues no, o sea, tiran para atrás y se quejan y reclaman. Entonces, a veces las autoridades nos observan, a los docentes, nos dicen, oye, ¿cómo está tomando? Está infringiendo la norma, tal, tal. Bueno, no hay problemas porque ya les dije, ustedes no tienen la culpa, yo tampoco. Pero igual, nuestra meta sigue vigente. Yo simplemente preguntaré, por ejemplo, a ver, ¿cuál es el límite de frecuencia audible del oído humano? Ustedes dirán, 20 ciclos por segundo la mínima y 20.000 la máxima. Preguntaré, por ejemplo, ¿a qué se refiere el efecto Doppler? Se refiere a la frecuencia distinta que percibe la persona cuando se mueve la fuente o cuando no se mueve. Es más, como digo, la intención mía no es pedirle a aplazarlo, ni mucho menos porque yo vengo a enseñar y ustedes tienen que aprender. Si aprenden, yo he enseñado. Es más, ustedes tienen las preguntas en el cuestionario, pero sin embargo voy a revisarlo y si hay una pregunta que falta, yo voy a aumentar para indicar. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Algo más? Bien, entonces nos vemos el día viernes a las 2, primero en teoría para hacer estos problemas y luego en laboratorio. Que tengan buena tarde. Adiós. Gracias, ingeniero. Buenas ingeniero. Hasta luego.